La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esquefa, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hubo un momento, o mejor dicho, hasta un momento, el diablo tuvo la posibilidad de tomar toda la autoridad, no solo en la tierra, como él se la había robado a Adán, sino también podía haber tenido también toda la autoridad en el cielo. Hubo un momento, hasta un punto, donde él tuvo la posibilidad. Pero ese momento vino. El diablo no supo aprovechar ese momento y ahora eternamente su juicio está escrito en el cielo y el diablo va a terminar en el infierno. Él y sus demonios van a terminar en el infierno. El momento ese que cambió toda la humanidad fue aquel momento cuando un hombre, ensangrando, probablemente la espalda abierta, se podía ver parte de la columna, trozos de su cuerpo le habían arrancado con los latigazos. Llevaba una corona, le chorreaba la sangre. De repente vino uno del campo, el papá de Rufus y Alexander. Y ese Simón de Cirene le ayudó a ese hombre, que normalmente ese hombre estaba acostumbrado a llevar mucha madera, porque hace unos años él era carpintero, toda su vida fue carpintero. Ese carpintero estaba acostumbrado a cortar los árboles, a preparar la madera para hacer los muebles. Pero esta vez, cuando llevaba esa madera, no era para hacer un mueble, no era para hacer una silla, una mesa. Ese momento cuando él llevaba esa madera era para hacer un nuevo mundo, una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva creación, una nueva persona. Él llevaba esa madera en la espalda y su sangre chorraba por el suelo. Este Simón de Cirene le ayudó a llevar el madero. No sabía quién era este hombre, pero este Simón de Cirene seguro que salió de casa con la ropa limpia, probablemente planchada, quién sabe. Pero aquel día, cuando regresó a casa, llevaba la espalda, el hombro, el cuello
había sangre. Seguramente su esposa le preguntó: ¿qué hiciste? Los niños dijeron: papá, ¿qué ha pasado? Y él dijo: esta mañana salí al campo a trabajar como siempre, pero algo interiormente me dijo que tenía que regresar a casa. Y mientras estaba pasando por Jerusalén, vino una gran multitud. Y había unos cuantos romanos que le estaban latigando a 3. Y uno que había en el medio ya estaba ensangrando. Los otros 2 todavía no le habían latigado, pero ese en el medio ya lo habían maltratado. Llevaba una corona de espinas. Y la gente le escupía, le pegaba patadas y gritaba: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y yo quería pasar la calle para llegar rápido a casa, pero uno de los romanos me cogió del cuello y dijo: ¡ayúdale! Y tuve que ayudarle. Y cuando levanté el madero, ese hombre dio la vuelta y me miró en los ojos. Y probablemente uno de los hijos dijo: papá, ¿por qué lloras? Y Simón de Querén dijo: porque nunca vi unos ojos tan puros y tan limpios. Y me obligaron a llevar ese madero. Ese hombre llevaba en su cuello colgado una madera que estaba escrita en 3 idiomas: en griego, en latín y en hebreo. Y ponía: Jesús, Rey de los judíos. Y cuando llegamos allí afuera de Jerusalén, tú sabes, el camino a Damasco, allí en aquella montaña pequeñita llamada Gólgata, que todo puede ver, toda aquella persona que entra a Jerusalén lo ve. Entonces tomaron la cruz de mi espalda, me echaron para el lado y tomaron a ese hombre. Y no abrió la boca. Los otros dos estaban maldiciendo, estaban diciendo palabrotas, estaban chillando. Pero este hombre en el medio de las 3 cruces no abrió su boca. Mientras los clavos entraban por sus manos y por sus tobillos, no dijo nada. Hasta en un momento que miró hacia arriba, dijo: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has dejado? Y mientras yo estaba allí, los otros 2 estaban chillando, escupiendo a los romanos que pasaban al pie de sus cruces. Y este hombre en el medio se inclinó sobre el clavo de sus pies hacia arriba, respiró profundamente y dijo: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes, querido oyente? Cuando aquel carpintero oyó el sonido del martillo sobre los clavos, este carpintero sabía muy bien lo que eran clavos, lo que era un martillo. Él unificaba con clavos, con martillos, muebles y casas. Pero en ese día lo que fue unificado fue 2 manos y 2 pies a un madero. ¿Y sabes, querido? Ese hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él había resucitado muertos, Él había echado demonios fuera, Él había controlado la naturaleza. Querido, quiero decirte una cosa. No fueron los 2 clavos que sujetaron a Cristo
en la madera. ¿Sabes qué fue? El amor de Dios, porque Él podía haber quitado los clavos. Pero Él sabía, y Él había dicho cuando 3 años y medio antes se encontró con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que se lleva y toma todo el pecado del mundo». Y este hombre había dicho: «Para esto vine a esta tierra, para morir». ¿Sabes, querido oyente? En el momento que Jesucristo inclinó la cabeza en aquella cruz y respiró por última vez, ahí Satanás perdió su oportunidad. Porque en aquella cruz era Dios personalmente, el juez que fue a la cruz, para que desde aquella cruz lo único que vendría sobre nuestra vida no iba a ser juicio, ni oscuridad, ni ira. Aquella cruz convirtió la ira en perdón, la soledad en amor, y el pecado le quitó el aguijón. Y desde entonces, Beelzebub, Satanás, Lucifer, ha perdido la posibilidad. 3 días después, ese cuerpo de ese hombre, 3 días en una tumba frío, recibió de nuevo calor. Empezó a calentarse en aquella tumba. Y la muerte, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, la muerte como último enemigo, la última carta que tenía el diablo en sus barajas para jugar, en su póker, la última carta, la muerte. Y le dijo a la muerte: hagas lo que hagas, ten cuidado de ese cuerpo. Y la muerte dijo: ¿por qué? Y el diablo dijo: yo le oí decir: nadie me quita la vida, sino yo la doy. Tengo autoridad de darla y tengo autoridad de tomarla. Y él dijo que a los 3 días iba a resucitar entre los muertos. Y el diablo, antes que cerraran la puerta de la tumba, dijo: tú preocúpate por el cuerpo de este hombre. Yo me preocupo por su espíritu cuando llega ahora al Hades. Y el diablo bajó, como dice la carta de Pedro, y bajó. Y cuando bajó al Hades, no al infierno, sino al Hades, pensó que iba a tener autoridad sobre esa persona. Pero cuando esa persona bajó y sus pies tocaron el Hades, se dio la vuelta, le miró al diablo en los ojos, dijo: dame las llaves. Dame las llaves de la muerte y del Hades. Y el diablo sabía muy bien que le tenía que entregar las últimas llaves que le quedaron. Ya el diablo no puede cerrar puertas porque le faltan las llaves. Él puede bloquear puertas, pero no cerrarlas. Y mientras el diablo pensaba que se iba a preocupar por el espíritu de ese hombre, la muerte, allí en aquel jardín, preparado una tumba para un hombre que se llamaba José de Arimatea, estaba protegiendo ese cuerpo. De repente, la tierra se movió, terremoto. Y la muerte, lo que podía ver por dentro fue que de repente 2 personas llenas de luz le pegaron una pata a la piedra y la quitaron. 2 ángeles. Se inclinaron los ángeles
entraron por el agujero pequeño que había como puerta de la tumba. Toda la tumba se llenó con luz. Y de repente entró un viento. Y Dios, el Espíritu Santo, entró. Y entró en el cuerpo de ese hombre. Y de repente el corazón. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Sonaba como si hubiera un altavoz con 20.000 vatios en las orejas y en los oídos del diablo de la muerte, el corazón de ese hombre. La temperatura subía 15, 20, 25, 30 grados. Y de repente aparece el diablo y dice: sujétalo, que no se levante. Y parece que la muerte le dijo: momento, ¿tú qué haces aquí? Tú tienes que estar abajo. Y además, ¿dónde están las llaves que llevabas siempre en tu cinturón? Y el diablo dijo: te lo cuento luego, ahora no, sujétalo, no puedes resucitar. Pero de repente, las cejas empezaron a moverse, los dedos, los pulmones se llenaron con aire. Y este hombre, que 3 días antes había muerto en la cruz, de repente dijo: respiró. Y el diablo, la muerte le miró al diablo y dijo: ¿qué has hecho? ¿No lo has sujetado abajo? Y el diablo dijo: no pude. Y la muerte dijo: ¿por qué no? Y el diablo dijo: porque este nunca pecó. Y seguro la muerte le dijo: ¿sabes? Si tú no lo pudiste controlar, yo ahora tampoco. Y de repente, ese hombre se sentó, abrió los ojos y salió. Y quiero decirte, querido, que ese hombre, días después, 47 días después, vino una nube y se lo llevó al cielo. Y como dijeron los ángeles, ese Jesucristo, así como habéis visto que se ha ido al cielo, así regresará en una nube. Y querido oyente, la próxima vez que venga Jesucristo, no es para salvar el mundo, porque ya lo hizo. La próxima vez que viene es para definitivamente juzgar al diablo y a su ejército, y para que deje sonar la trompeta del último juicio. Y cuando Él se siente sobre ese trono blanco, que los ángeles van a bajar del cielo a la tierra, ese trono blanco, en ese trono jamás un hombre se pudo sentar encima, porque ese trono solo fue hecho para un cordero inmolado. Y cuando ese hombre se siente en ese trono, se van a reunir delante de Él probablemente 14.000 millones de personas, que son toda la humanidad que jamás ha vivido en esta tierra. Y todos, a la misma vez van a inclinar su rodilla y van a decir: Jesucristo es el Señor. Y cuando todos estén inclinados de rodilla, se ponen de pie y las líneas se van a abrir, y por el medio viene el príncipe de las tinieblas, y detrás de él vendrá un ejército de millones y millones de demonios.
y el rey estará sentado sobre el trono. Y cuando venga el diablo delante del trono, Jesucristo ni tiene que decirlo, sino será el Padre que se levanta al lado de otro trono que hay al lado, se levantará y dice: le he dado un nombre que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Él es mi Hijo y es el Señor. Y toda rodilla se tiene que doblar. Y entonces Dios el Padre le mirará al diablo en los ojos y le dirá: dobla tu rodilla. Y cuando Él doble su rodilla, va a sonar como cuando un árbol se parte en dos. Habrá un sonido que se va a oír por todo el universo, y Satanás tiene que doblar su rodilla delante de Jesucristo, y entonces tiene que decir con propia boca: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Nunca os vi doblar vuestras rodillas delante del Rey. ¿Quiénes sois? Nunca vi cómo levantasteis vuestras manos para la gloria de Dios. Nunca vi cómo buscasteis al Rey en la intimidad. ¿Quiénes sois? Nunca os vi leer la Biblia. ¿Quiénes sois? Nunca os vi ayunar. ¿Vosotros quiénes sois? Y dice la Biblia: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia: y muchos de lo que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Confesando y dando cuentas de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Queridos, qué buena pregunta. ¿Y quién es? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Parece que los demonios
Yo no sé si tienen Facebook o Twitter. Probablemente porque algunas veces cuando he leído algunos comentarios tan envenenados, no pueden ser de ángeles, solo de demonios. Yo estoy convencido que cada vez que alguien escribe algo malo, no es de Dios, es del diablo. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El que dice cosas buenas, el que hace cosas buenas, el que piense cosas buenas, el que hace obras buenas, es de Dios. Y dice la Biblia, pero el que hace el pecado es del diablo. Y dice la Biblia, pero para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Sabes, querido oyente? Pablo, aquel tiempo que tuvo en Éfesos, en la ciudad probablemente una de las ciudades más endemoniadas en aquel tiempo. Hoy en día todavía hay ciudades que se puede percibir la presión diabólica. Algunas menos, algunas más, algunas nada. ¿Sabes? En un lugar donde hay mucha idolatría, en un lugar donde hay mucha hechicería, brujería, muchas veces se puede percibir la presión diabólica. Y una de las ciudades en aquel momento que se podía percibir tangiblemente la presencia de demonios era Éfesos. En Éfesos había un templo dedicada a una diosa, vamos a llamarla así. En verdad era un demonio. Era Artemis. Los romanos le llamaban Diana. Los egipcios le llamaban Iris o Isis. Y allí en Éfesos había un templo, probablemente de 115 metros de longitud, 55 metros de anchura y aproximadamente unos 18 metros de altura. Imposantemente, todo de mármol blanco. Y tenía más de 100 columnas. Y en el medio había una piedra, probablemente de un meteorita, que decían que era como una señal de Artemis. Y allí, en Éfesos, habían personas que le llamaban efesía gramática, y ellos escribían en papeles pequeñitos maldiciones y hechicería. Y en todo el imperio romano, cuando uno iba a Éfesos, un vecino le decía, ¿para dónde vas? Para Éfesos. Y decían, tráeme por favor una maldición de Éfesos. Y en todo el imperio romano, incluso aquí en España, en todos sitios, se han encontrado cápsulas pequeñas en un u otro lugar, todo escrito en griego, que le llamaban efesía gramática. Y en Éfesos, allí en aquel templo de Artemis, se hacían estatuas de Artemis, de oro, de piedra, de mármol, pero también de plata. Y había un hombre, Alexander, y él hacía mucho dinero con eso. Luego lo podemos leer. Pero cada persona que pasaba por Éfeso era famoso que toda maldición que salía de Éfesos, tenía poder. Y entonces se escribían libros de maldiciones. ¿Se han encontrado libros? Maldiciones contra vecinos, maldiciones. Interesante que casi todas las maldiciones son siempre contra, y ahora sujétate, familiares. Maldiciones contra la tía, contra el tío, con esto, lo otro. Y esas maldiciones estaban escritas en pergamino. Y algunas la llevaban como un talismán. En el cuello había una cápsula y la llevaban escrita. Aquí podemos leer lo que dice en versículo
19. Asimismo, de lo mucho que habían practicado la magia. Ahí en griego no pone magos, sino pone otra palabra mucho más dura, que realmente significa poderes diabólicos. Trajeron los libros y los quemaron delante. ¿De qué libros hablaban? Los libros de la magia. Ahí no habla de libros de filosofía o libros de ciencia. No. Ahí habla solo de libros de magia. Porque en Efesos, allí había una industria completa de hacer estatuas pequeñitas de Artemis, que se pueden encontrar hoy en España todavía en muchos sitios. Pero allí en Efesos se escribía también las maldiciones. O se escribían una frase: te maldigo el campo, te maldigo la esposa, te maldigo los hijos. Y los griegos y los romanos, que luego como emperadores vinieron sobre allí, tomaron esa costumbre. Y le tenían mucho miedo a esa magia. Y el apóstol Pablo, valiente que es, como son todos los cristianos, va a la cueva del león. ¿Sabes lo que a mí me encanta, querido? Que en la Biblia habla de 2 leones. En primera carta de Pedro habla del león rugiente. Querido, un león rugiente en la naturaleza se muere de hambre, porque la presa, los animales lo oyen y se escapan. Ya tiene que ser estúpido el león. Ya te puedo imaginar cómo es el diablo. Un león rugiente, más tonto, es tonto por remate. Porque un león rugiente se puede huir. ¿Sabes que un león cuando caza tiene que observar de dónde viene el viento para que los animales no le huelen? Y siempre caza contra el viento para que los antílopes o cualquier animal no huela al león. Y entonces el león tiene que cazar contra el león, contra el viento, y tiene que acacharse y tiene que estar silencio. Por eso un león rugiente nunca caza. Y dicen en español, él busca a quien devorar. Hay personas que oyen al león rugiente y no protegen su vida. Y devorar, esa palabra devorar en griego describe a un hombre sin dentadura que tiene que tragar. El hombre que traga es que no tiene dentadura. Y en 1 de Pedro capítulo 5 dice que el diablo no tiene dentadura. Pero hay otro con dentadura. De ese león habla Apocalipsis 5, cuando dice: no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Y dice Hechos capítulo 19, versículo 18. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Y versículo 18 dice: muchos de los que habían creído en el Señor Jesús venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Vale, ahora voy a explicar una cosa. Esa palabra confesar, o esta frase en griego se llama exomologeo, kai anagelentos tas praesentos o pragetos, ¿de acuerdo? Significa, bueno, en el texto, ahora, Nestle Alat 27, exomologeo, kai analogentes tas. Y dice aquí, cuando dice aquí hechos, dice en griego una palabra muy interesante, que es hechos escondidos. Cuando dice aquí en español exomologeo kai analogentes, significa le quitaron a la magia el poder al sacarlo a la luz. Esta gente que había practicado la magia, que había comprado probablemente el agua sagrada, algún aceite por acá, alguna rosa del charón por allá,
cosas que se venden hoy en día todavía. Os quiero decir que los magios de Efesios todavía tienen los negocios abiertos hoy. Que si venden agua sagrada, que si venden el aceite sagrado, o te tienes que meter en una bañera con agua. Todo cosas que hoy todavía se practican. ¿Y sabes por qué esa gente vino y confesó las tonterías que hicieron? Porque tuvieron un encuentro con el poder real del cielo, con Dios el Espíritu Santo. ¿Sabes, querido? Te pueden vender lo que quieran. Una rosa de Sharon, aceite del quinto pino, el agua sagrada. Oye una cosa, todo eso es magia, todo eso es hechicería, todo eso es brujería. Y tú como cristiano, primero, que te está prohibido hacerlo. Y segundo, que no tienes que hacerlo. Porque el Señor no necesita ni sal sagrada, ni ropa sagrada, ni agua bendita, ni aceite de... No. Hay personas que compran el aceite en Andalucía porque no es mejor aceite que el español. Gloria a Dios. Además que los españoles producen 1/3 de todo el aceite de oliva de todo el mundo viene de Andalucía, a la región de Jaén. Y ese aceite lo compran y lo venden como aceite de Israel. Yo lo he visto. Y se lo venden en iglesias, incluso aquí en Madrid, en Santander lo he visto, en otras ciudades también. Y venden aceite y dicen que ese aceite, primero, que le están tomando el pelo a la gente. Y segundo, que solo tienen un amor al dinero, quieren vender las cosas. Dice Jesucristo, gratuitamente había recibido, gratuitamente tenéis que darlo. Querido, tú no tienes que comprar ninguna rosa que no viene de Sharon, sino viene, yo te digo de dónde, ¿quieres saberlo? De Holanda. Esas rosas que vienen de Holanda la venden como rosas benditas, el agua bendita. Querido, en la carta de los Hechos vinieron y pidieron perdón porque lo hicieron. ¿Sabes, querido? Yo sé que hay mucha gente que con buen corazón inocente hace esas cosas. Pero quiero decirte, el que haga eso es un brujo. Ya puede tomar la Biblia y retorcer los versículos para vender eso. Pero Dios el Padre lo ve, querido. Y quiero decirte que no se le escapa ninguna. Y Él ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. A los demonios le importan las narices de dónde viene el aceite. A los demonios le importan las narices qué rosa de Sharon es y agua bendita. Ellos solo tienen miedo del poderoso nombre de Jesucristo. Solo temen a Jesucristo. Ninguna agua bendita o cosas ocultas o algunos ídolos que venden por ahí. Querido, tu fe no tiene que estar basada en algo materialismo, alguna materia. Tu fe es antimateria y es a una persona que vive eterno. El Espíritu, el Verbo que se convirtió en carne, Jesucristo. Dice la Biblia que vinieron y confesaron. Lo confesaron y quemaron. Lo quemaron. Probablemente hay cosas en tu vida que tienes que traerle al altar del Señor. Decirle, Señor, perdóname por lo absurdo y lo bobo que he sido. Querido, en esta vida, lo único que se necesita es una buena Biblia. Punto. No necesitas, como aquí en Éfesos, la magia, la hechicería. Dice Dios el Padre en Deuteronomio, dice que no hay maldición contra los hijos de Dios. En la carta de Números también dice, no hay hechicería ni brujería contra nosotros. Y dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 5, mas el Señor no quiso maldecir. El Señor convirtió la maldición en bendición. Y dice, porque el Señor tu Dios te ama. ¿Sabes, querido? Dios el Padre convierte lo malo en bueno por su Hijo Jesucristo. Dios el Padre convierte maldición en bendición
por su Hijo Jesucristo. Él convierte oscuridad en luz por su Hijo Jesucristo. Y dice Nehemías 13, versículo 20, que Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Sabes, querido? Cuando estos magos, esta gente que realmente eran brujos, que hacían probablemente tarot, algo semejante al tarot, existían, habían piedras blanquitas, y le escribían mensajes, las metían en un saco, luego las sacaban, como la lotería, como el bingo. Y entonces, según lo que sacaban, lo interpretaban. Lo mismo las estrellas. Algunos se toman el café y mira lo que queda abajo y interpreta. ¡Ay, qué tontería, Señor! ¿Nunca os habéis dado cuenta que los demonios no conocen el futuro? Porque ellos no conocen el futuro. Ellos están limitados a la hora y a lo que pasó, pero el futuro solo está en la mano de Dios. Y dice la Biblia que vinieron y trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y dice la cuenta del precio se hizo que hallaron como 50,000 piezas de plata. Había 50,000 piezas de plata. ¿Cuánto dinero se hace con absurdistan, con cosas absurdas? Agua bendita, el manto bendito, el pañuelo bendito. Yo le dije a mi esposa, algún día voy a vender los calcetines benditos. Como siga así. Querido, Dios el Padre no necesita nada de libros magios, ni de efesía gramática, ninguna maldiciones, ni cápsulas, ni la rosa de Sharon, o lo que sea, o el aceite que en verdad le están tomando el pelo, o las cruces que dicen del jardín Getsemaní. ¿Tú has estado alguna vez en el jardín Getsemaní? Allí no puedes ni tocar a los olivos que hay. Y la gente con buen corazón lo compre. La gente con lindo corazón lo compra. Y te quiero decir una cosa. Esa gente no va a ser así corregida por el Señor. No va a ser castigada por el Señor. No. Porque ellos lo hacen con un corazón puro. Y no saben que le están mintiendo. Pero ¡ay de aquellos que saben que es mentira! Cuando estuve en Jerusalén, me encontré con un grupo de personas de un país de Sudamérica, donde pronto estará el campeonato del mundo. Y compraron miles de cruces a un árabe que había allí, miles. Y yo le pregunté, ¿pero qué vaya a hacer con esto? Dice, eso lo vendemos. Y digo, pero si esto viene de Hong Kong, de la China, ¿sabes? A ellos no le importaban, porque le van a contar a la gente que viene de Jerusalén. Querido, esa cruz viene lo mismo de Jerusalén, lo mismo que yo vengo de Jerusalén. Soy andaluz. Y esa cruz viene de Hong Kong, o de Wuhan, o de Shanghai, o por ahí. Querido, Dios el Padre no necesita ninguna hechicería, brujería, libros, nada de esas cosas. Lo único que necesitas es una buena Biblia y leerla. Porque hay poder en la Biblia. Y si no, ¿qué dijo el demonio este? ¿Os acordáis? A Jesucristo conozco y de Pablo sé, pero ¿quién sois vosotros? Quiero decirte, tú eres bastante inteligente para que te tomen el pelo. Lo mismo con los votos. Lo mismo con esas cosas que se venden. Querido oyente, oye una cosa. Milagros no se pueden comprar. ¿Sabes por qué? Por una razón. Porque Dios no se puede comprar. No se puede comprar. Tú no puedes cambiar la voluntad de Dios por dinero, por oro o por plata. ¿Sabes, querido? Pon toda tu esperanza sobre aquel que nunca te va a decepcionar. Todo lo otro es rubbish, como dice el inglés. Rubbish. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó entre los muertos. Querido oyente, ¿te das una vez cuenta? Una cosa que Dios el Padre no ha permitido
que ningún trozo de la cruz de madera de Jesucristo hoy exista? ¿Nunca te has dado cuenta que ningún manto, ningún trozo de la sandalia o ningún clavo de la cruz, Dios el Padre no ha dejado nada en esta tierra de su Hijo? De la ropa, del manto, nada. Es interesante, lo único que no ha dejado son dos cosas: a Dios el Espíritu Santo y a la Biblia. Es lo único que Dios no ha dejado, porque eso es bastante, ¿no? Pregúntale al diablo si no es bastante. Por eso, querido, limpia tu vida, tu corazón, de todas esas cosas. Despójate de toda esa magia, despójate de todas esas mentiras, del agua bendita, de la rosa esa, o lo que sea. Despójate. ¿Por qué? Porque eso trae tinieblas a tu vida. Si tú de verdad quieres recibir el poder de Dios y experimentar a Dios el Padre, quiero decirte que Dios el Padre ha decidido que solo a través de Jesucristo se puede experimentar a Dios. No a través de Mahoma, no a través de los testigos de Jehová, no a través de los mormones, no a través de ninguna secta que vende el agua, ni la rosa, ni el manto, ni el rollo. No, solo en Jesucristo el ser humano tiene la posibilidad de entrar en una comunión linda, preciosa, viva, continua, santa, presente, tangible con Dios. A través de Jesucristo. Querido, es tiempo en el nombre de Jesús de encender un poco el cerebro y no dejarse mentir de esas cosas. Y dice la Biblia: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. España será salvada. 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 España será salvada, querido. España será salvada a través de Dios, el Espíritu Santo. Y quiero invitar a toda persona que ha practicado, queriendo o no queriendo, o ha confiado en esas cosas, y que tú sabes que eso, en vez de traer vida, trae muerte, en vez de traer bendición, trae maldición. Y tú sabes que Dios el Padre no quiere eso. Yo quiero invitar a orar conmigo junto y a pedirle al Señor perdón y a despojaros de todas esas cosas prácticas, como dice la Biblia aquí, que confesaron lo que hicieron. Y di conmigo: Señor Jesús, de todo corazón, quiero pedirte perdón. Señor, no lo sabía, pero yo confié en esas cosas. Pero ahora, Jesucristo, me despojo, me separo. Señor, no quiero saber nada de esa magia, de esa hechicería, de esa brujería, sea lo que sea, Señor. Ídolos, cartas, péndulo, witchboard, agua bendita, aceite bendito, Señor. El que tiene que ser bendecido soy yo. Jesucristo, te pido que me perdones y que me libres de todos esos poderes diabólicos y lléname con tu amor, Señor. Amén.